Yo antes de venirme pues me lo he planteado, es difícil tomar una decisión. Mi motivo fue estrictamente económico. Bueno, Pues la situación económica que en Ecuador estaba un poco complicada. Alde batetik, euskara ikasi nuelako Uruguain bizi nintzenean, eta probatu nahi nuen zer zen Euskal Herrian bizitzea eta euskaraz bizitzea. Pues me trajo acá estudios. Y había un programa pues que llenaba todas mis expectativas y justo pues era donde estaba Rafa y digo, estas son demasiadas coincidencias. Y así pues se fue liando el tema. Lo primero es una novia, los amores, es verdad. Porque justo tenía una prima. Mi hermano estaba aquí. Mi padre estaba aquí. Y primero vino mi marido. ¿Dónde estaba mi hermano? Y decidimos pues toda la familia venir a acompañarlo. Cuando yo estaba chiquitico, me trajeron a una tierra linda, hermosa como la vida, y un canto y una sonrisa. Veo de hace unos 10 años acá, por ejemplo en Guecho, hay mucha gente de fuera, dígase gente colombiana, boliviana, ecuatoriana, peruana. Aquí era rarísimo ver un extranjero, o sea, por turismo de vez en cuando pues sí se veía, pero ya gente que residiera aquí era más complicado. Nik goratzen dut, orain dela hainbeste denbora, ez dakit, ondela 12-15 urte, joaten zinela ez dakit nora, Londresea edo harrituta geldu zenean zenbat kultura diferente batzen zen auzo batean, ez? Kau, hemen ez egoen, da kontatzen zara orain, Londresea joan edo hemen Getxotik ibili, antzeko kontu bat dala. Yo el recuerdo que tengo es ir por el metro. Que ahora es metro, pero en su época cuando yo llegué aquí era el tren, Euskotren. Y yo veía muchas miradas de la gente. Yo era el bicho raro. Y la gente me miraba mucho, yo sentía, pero bueno, me daba igual. Primero, gracias por venir a todos acompañándonos aquí en nuestra primera fiesta por la integración organizada por la Plataforma de Inmigrantes de Guecho. Esto surge de una idea de confraternizar, de reunirnos y todos conocernos, no solo los representantes de cada asociación, sino las personas a cuales representamos. Las personas inmigrantes demandamos nuestro espacio de participación social y la cuestión que nos interesan es importante. Cuando llegué aquí es de la lengua. Yo entiendo, pero no puede hablar. Antes estaba en Argentina, por eso con el idioma ya no tengo problema. Cuando estábamos buscando piso para mudarnos, llamaba por teléfono a inmobiliarias. En ninguna tenían ningún piso para alquilar. Pero ya al final me atendió una chica en euskera, entonces le hice el mismo pedido en euskera, ¿no? Babeitu, iru lagun gara, pisu bat alokatu nahi dugu, hiru logela, bi komun, tarara. Eta neska horrek bazeukan pisu bat niret, eta hori dena euskaraz egin niolako. Eta erdaraz egiten duenean, inok ez zeukan pisurik alokatzeko, eta euskaraz bai. Creo que es necesario aprender el idioma, aunque sea lo básico, donde uno vive, donde reside. He pasado un curso de lo básico del euskera que me ha gustado mucho. Hombre, sé palabras sueltas. Ahora como ya soy abuela, creo que me voy a animar a aprender euskera. Una de las fases que yo siempre he aconsejado al emigrante que ha llegado de diversas partes del mundo es conocer Euskadi por dentro, por las entrañas, visitar pueblos, visitar caseríos, conocer la idiosincrasia del pueblo vasco. Es la mejor forma de integrarse. Es que la integración no es solamente el país que recibe que tiene que abrir sus brazos, ¿no? Sino tú que tienes que hacer un esfuerzo para adaptarte a la cultura donde te estás instalando, ya que tú has querido venir aquí, ¿no? A mí nadie me ha llamado diciéndome, oye, vente aquí, ¿no? Yo he querido venir, entonces tengo que hacer todos los esfuerzos para integrarme, ¿no? Y yo aquí no he encontrado ningún problema para integrarme ni ante la sociedad o con las personas, no, estoy muy contenta. Para mí fue difícil, tengo 2 amigas que son de aquí, no fue tan fácil integrarme a ellas. Y lo hicimos a través de mis hijas porque bajábamos bajábamos a recogerlas en el parque cuando salían del colegio y así empezamos, pero para eso me tardé 2 años así.
para entrar al grupito de ellas. Pues ahora muy bien, nos vemos de vez en cuando, pero siento yo de que ya es como quien dice, ya me siento aceptada. Entré directamente al instituto, conocí seguido a mis amigos, gente y... La gente de mi edad en ese entonces, la verdad que se portaba muy bien y tenía muy buena acogida con los extranjeros. Bueno, empecé siendo un alumno más de la universidad y probablemente ese enganche ha hecho que mi relación con la gente, otros compañeros, estudiantes, artistas, pues haya sido bastante fluida. Luego, en el caso de Getxo, bastante de mi trabajo como artístico y de mis inquietudes se han potenciado en este ayuntamiento. Por ejemplo, he expuesto en Getxo Arte 2 veces, he hecho filmaciones también sobre un colectivo que se llama Drebol, es un equipo de fútbol que juega en los campos de Bolúe. Hemos empezado a trabajar ahí y conjuntamente con el ayuntamiento, pues el avance ha sido muy importante porque de venir jugando en campos de tierra, estamos jugando ahora en campos de fútbol de primer nivel. Además, hoy en día también somos un club como federado, como cualquier otro. Y es un equipo que representa básicamente a la población inmigrante aquí en Euskadi. Entonces, es algo bonito. De hecho, en mi caso, es básicamente lo que más ha influido en mi integración. Estuve en el Astileku, que es una ikastola. Entonces, una ikastola, ser la única persona extranjera, pues es un poco curioso siempre. Siempre se extraña a todo el mundo. ¡Hala, un extranjero! Y es una ikastola, estudiará, hablará euskera. Se te hacen ese tipo de preguntas que pues no tienen mucho sentido, pero que vamos, es divertido. Lo más extraño que me han preguntado, ¿de dónde soy? ¿Soy boliviano? No creo, me dice. Parece Paraguay y tal de otro lado. Me confundían con filipina por los rasgos asiáticos. ¿De dónde eres? Soy filipina. Porque siempre me confundí con una china. Sí, gente que pues piensa que más allá de las fronteras, pues el mundo es pues un sitio donde pues están los inmigrantes en un gran país que se llama Sudamérica y los que vivimos allí somos sudamericanos y bueno, pues sí te hace mucha gracia. Me dice, ¿y tú? ¿Y cómo habéis venido? Pues, ¿se puede venir? Me dice, en coche desde El Salvador. No, Josefa, no. Aquí la gente vasca no baila, son un poco menos, no tienen esa alegría que nosotros tenemos los sudamericanos y los centroamericanos, que a nosotros nos gusta la fiesta, nos gustan los cumpleaños, festejamos a lo grande. Ellos no, ellos son un poco apáticos. Pero bueno, lo demás ellos en realidad tienen un corazón muy noble, son muy buenos, siempre y cuando uno ya entre y lo conozcan a uno. Para traerlos a mis hijos, pues voy a poner un negocio y fue cuando ya yo me activé más y agarré esta frutería y ya llevo con la frutería 5 años. Es lo que nos gusta. Sí. ¿Todo esto lo grabé aquí? Sí, en esta misma habitación. Aparte de componer y tocar, trabajo como profesional, como autónomo, y tengo una empresa en la que me dedico al mundo del audiovisual. Estoy trabajando de profesor de idioma chino. Me dedico a cuidar a personas de tercera edad. ayudo a esas personas que en realidad necesitan, de personas jóvenes y de personas que en realidad atienden a esas personas, ¿no? Acá pues trabajo como médico general. Cuidadora de niños pequeñitos. Y, cuido a unos niños y luego también trabajo de camarera. Actualmente estoy trabajando en mi rama. Estoy en una empresa donde llevo la contabilidad y la administración. Es establecimiento de productos prácticamente latinos, sudamericanos la mayoría. Entonces viene mucha gente de Sudamérica. Y los locales también vienen aquí y compran también algunas cosas por conocer un poco también, ¿no? Entonces la verdad que nos sentimos bastante integrados así. Tenemos muchas cosas que aportarle al País Vasco. A mí me gustaría, la cercanía. El respeto, la humildad. La educación de los niños, más que otra cosa, porque yo veo aquí los niños
es que no me gusta mucho es eso de contestar tan fácil a los mayores. Nosotros venimos a enseñar, como boliviano yo intento en la medida de lo posible pues enseñar mi cultura a este País Vasco, pues yo también aprendo y... Yo lo que creo es que la cultura es la información que tienen las personas para sobrevivir, ¿no? Que acciones de pequeños para poder sobrevivir en la naturaleza o en el medio, o sea, en el mundo, ¿no? Y si tú tienes en cuenta que hay diferentes personas que llegan de diferentes culturas, que tienen otra información extra, ¿no? Y resulta que ponen esa información en común, pues resulta que adquirimos una información cultural, una cultura mucho más rica. Bueno, nosotros actualmente tenemos un hijo de 8 años, casi 9, y bueno, de nombre Pachi. Pues eso, pues el enriquecimiento cultural que puede tener un niño resultado de una pareja mixta, o sea, de dos países distintos. Por ejemplo, Rafa, pues con sus compañeros, yo creo que sus compañeros también, pues tienen curiosidad de aprender cosas. O sea, cuando vamos a Guatemala normalmente, él viene con muchas ideas nuevas, viene de conocer pues otros mundos. Y bueno, él sabe su origen cultural, sabe de dónde proviene, pero también sabe de dónde es, ¿no? Yo creo que lo tiene en ese aspecto claro. Creo que no tenemos que hacer esa diferencia dentro de la gente de Guecho y la gente que viene fuera, porque, vuelvo a decir, hay muchas identidades dentro de la gente autóctona de Guecho y hay muchas identidades dentro de la gente inmigrante que viene a Guecho. Entonces, yo creo que es un aprendizaje de todo el colectivo. Porque la multiculturalidad es un hecho. Estamos muchas culturas, ¿no? Ahora, interculturalidad lleva consigo una interrelación para enriquecernos mutuamente, ¿no? Ahora, ¿queremos hacer eso? ¿Quiero yo relacionarme con otras personas? El conocer otras culturas te da una mayor flexibilidad mental y a pensar que las cosas pueden ser hechas de formas diferentes a la que tú haces. Eta gero konturatzen zara, Afrikar batek esaldi bakar batekin ja hankaz gora jartzen du zure ikusteko modu guztia, ez? Edo irakurtzen nuen lehengo baten, ruandar baten esaldia, eta esate zuen, hezkuntzak ez zaitu persona hobea egiten zaitu persona eraginkorragoa. Cosmovisiones, si vale la palabra, distintas y que se complementan, maneras de entender el mundo muy distintas. Hay una cosa que creo que he aprendido un poquito, muy poquito, la visión de la muerte que hay en México, que es muy distinta a la que me habían enseñado a mí desde chaval. Y sin embargo, pues te complementa, la vas aprendiendo y empiezas un poco a desmitificar ese hecho, ¿no? Pienso que la inmigración también es una cuestión de tiempo, y en el largo plazo, de la misma forma que mucha gente pudo ver una invasión en la población española que llegaba a Euskadi en los años 60, mucha gente que vino de aquella época pues se fue asentando, fue sacando una vida digna hacia adelante, algunos de esos hijos se casaron con hijos e hijas de aquí, las cosas se fueron normalizando, se van mezclando y a medio plazo todo este tipo de cosas se normalizan. Si en este momento todos los extranjeros que residen en Guecho y que trabajan para nuestra sociedad, de pronto, por lo que fuera, decidieran regresar a su país o simplemente en una especie de novela de ciencia ficción desaparecieran, indudablemente se produciría un enorme colapso, porque se ocupan de muchísimas labores que nosotros no asumimos y que gracias a ellos pues va la sociedad funcionando, son un pilar muy importante en el funcionamiento de nuestra vida. Conmigo pae, me voy a guaracha, gozando mi rumba, y apenas para empezar. Conmigo pae, me voy a guaracha.
gozando mi rumba.